¿Alguna vez te has sentido perdido, atrapado en un mar de preguntas sin respuesta? Momentos en los que la vida parece detenerse, las oraciones no obtienen eco, y la esperanza se convierte en un susurro lejano. Todos hemos estado ahí. La duda, aunque incómoda, es una compañera frecuente en nuestro caminar. Pero, ¿y si te dijera que esas dudas no son el final, sino el comienzo de algo más grande? Porque sí, en esos momentos de incertidumbre, el Señor está más cerca de lo que imaginas, enviando mensajes que muchas veces no sabemos descifrar. ¿Por qué dudamos y cómo Dios responde a nuestras inquietudes? La duda, ese sentimiento que todos experimentamos en algún momento, tiene su raíz en nuestra fragilidad humana y nuestra constante búsqueda de certeza. Surge cuando enfrentamos situaciones donde no tenemos el control, y nuestra mente se llena de preguntas sin respuesta. Es una invitación, aunque muchas veces incómoda, a detenernos y reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Por ejemplo, cuando una oportunidad laboral parece prometedora pero incierta, o cuando una relación personal entra en un terreno de inseguridad, nuestra reacción inmediata suele ser buscar claridad por nuestra cuenta, olvidando que Dios está siempre dispuesto a guiarnos. En esos instantes de confusión, Dios no permanece distante. Él habla de formas que a menudo no esperamos, una conversación que parece casual, un versículo que se cruza en tu camino o incluso un sueño que reaviva tu fe. A veces, el silencio mismo es su manera de decirnos que esperemos, que confiemos en su tiempo. Si reflexionamos sobre nuestras experiencias, veremos cómo en ocasiones, después de atravesar la tormenta de dudas, descubrimos que Dios ya había comenzado a actuar incluso antes de que lo notáramos. Para aquellos momentos en los que parece que la duda nos abruma, hay prácticas que pueden ayudarnos a mantenernos conectados con su voluntad. Un ejemplo sencillo es dedicar un espacio tranquilo para orar y escribir en un cuaderno todas nuestras inquietudes. Al hacerlo, no solo clarificamos nuestra mente, sino que también creamos un registro tangible de cómo Dios responde con el tiempo. Cada página puede convertirse en un testimonio de su fidelidad. Es esencial recordar que las dudas no son un signo de falta de fe, sino una oportunidad para fortalecerla. Al enfrentarlas con honestidad, abrimos la puerta a que Dios nos muestre caminos que no habíamos considerado. Por lo tanto, en lugar de evitar las dudas, debemos aprender a verlas como un puente hacia una comprensión más profunda de su propósito en nuestra vida. El mensaje a Tomás. Ver para creer. El relato de Tomás, uno de los discípulos de Jesús, es un ejemplo inolvidable de cómo Dios maneja nuestras dudas con paciencia y amor. Tomás, al escuchar que Jesús había resucitado, no pudo aceptar esa verdad sin pruebas tangibles. Sus palabras: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré», reflejan una necesidad humana común: ver para creer. Este episodio, descrito en el Evangelio de Juan, nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias incertidumbres. Jesús no condenó la incredulidad de Tomás, sino que le permitió comprobar la realidad de su resurrección. 8 días después, cuando Jesús se presentó nuevamente ante los discípulos, invitó a Tomás a tocar sus heridas y a creer. En ese momento Tomás proclamó: «Señor mío y Dios mío». Este gesto no solo reafirmó la fe de Tomás, sino que dejó una enseñanza eterna. Bienaventurados los que no han visto y han creído. A través de este acto Jesús nos muestra que incluso nuestras dudas pueden ser transformadas en confesiones poderosas de fe. El caso de Tomás nos recuerda que todos enfrentamos momentos en los que queremos evidencia tangible para confiar en Dios. Es natural cuestionar o buscar claridad cuando enfrentamos desafíos como enfermedades inesperadas, pérdidas o decisiones trascendentales. En estas circunstancias, podemos aprender a pedir a Dios que nos muestre su verdad, ya sea por medio de su palabra, la guía de alguien sabio, o una paz inexplicable que llene nuestro corazón. La historia de Tomás no solo nos habla de la duda, sino también de la gracia de Dios que la transforma. Es un recordatorio de que incluso nuestras fragilidades humanas pueden ser usadas para fortalecer nuestra relación con Él. Tomás, el discípulo que dudó, se convirtió en un testigo ferviente de la resurrección, llevándonos a entender que Dios no se aparta de quienes buscan respuestas sinceramente. Gedeón y el vellón. Buscar confirmación en momentos de duda. La historia de Gedeón, narrada en el libro de Jueces, es un ejemplo claro de cómo Dios responde a nuestras dudas con señales claras y específicas. Gedeón, un hombre común que se encontraba escondido del enemigo,
fue llamado por Dios para liderar a Israel en una batalla aparentemente imposible. Sin embargo, antes de aceptar esta misión, Gedeón expresó sus dudas y pidió confirmación a Dios, no una vez, sino 2 veces. Este acto no fue de desobediencia, sino de una búsqueda sincera de seguridad en medio de la incertidumbre. Primero, Gedeón colocó un vellón en la era y pidió que al día siguiente el vellón estuviera húmedo y el suelo seco. Dios, en su infinita paciencia, cumplió exactamente esa petición. Pero la inseguridad de Gedeón persistía, por lo que pidió una segunda señal, esta vez, que el vellón permaneciera seco mientras el suelo alrededor estuviera mojado. Una vez más, Dios respondió, demostrando que Él no solo escucha nuestras dudas, sino que también está dispuesto a confirmarnos su voluntad cuando lo buscamos con un corazón genuino. Este relato nos enseña que no debemos temer llevar nuestras preguntas y preocupaciones a Dios. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos situaciones que pueden parecer abrumadoras, como tomar una decisión de mudanza, iniciar un nuevo proyecto o resolver un conflicto familiar. Un ejemplo práctico sería orar específicamente por señales claras, y luego estar atentos a cómo Dios responde a través de circunstancias, personas o incluso impresiones en nuestro espíritu. La historia de Gedeón no solo resalta la paciencia de Dios, sino también su capacidad para transformar a un hombre temeroso en un líder valiente. Así como Gedeón necesitó asegurarse de que estaba caminando en el propósito divino, nosotros también podemos confiar en que Dios no se aparta cuando buscamos dirección. En lugar de condenarnos por nuestras inseguridades, Él usa esos momentos para mostrarnos que su fuerza siempre estará con nosotros, incluso en las batallas más grandes. La lucha de Moisés con su identidad y llamado la historia de Moisés, descrita en el libro del Éxodo, es un testimonio poderoso de cómo Dios llama incluso a los más inseguros para cumplir su propósito. Moisés, quien había huido de Egipto y vivía como pastor en el desierto, fue elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Sin embargo, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, Moisés respondió con una serie de excusas y dudas. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? ¿Qué tal si no me creen? ¿Y si no soy elocuente? Cada pregunta revelaba su lucha interna con su identidad y su sentido de capacidad. Dios no ignoró las dudas de Moisés, sino que respondió pacientemente a cada una. Le aseguró que Él estaría con él, le dio señales milagrosas como el bastón que se convertía en serpiente y la mano que sanaba de la lepra, y le permitió llevar a Aarón como portavoz. Esta interacción muestra cómo Dios equipa a aquellos que llama, incluso cuando se sienten inadecuados. Moisés aprendió que no se trataba de sus habilidades, sino de la presencia y el poder de Dios obrando a través de él. En nuestras vidas es común dudar de nuestras capacidades cuando enfrentamos desafíos importantes. Tal vez nos sentimos incapaces de asumir un liderazgo, emprender un nuevo proyecto o incluso hablar en público. Un ejemplo práctico es recordar que no necesitamos tener todas las respuestas desde el principio. Podemos empezar confiando en que Dios nos guiará paso a paso. Esto puede significar buscar mentores, leer historias inspiradoras como la de Moisés, o participar en actividades que nos ayuden a fortalecer nuestras habilidades. El viaje de Moisés desde la duda hasta la acción nos enseña que nuestra identidad no está determinada por nuestras limitaciones, sino por el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. A través de su guía, podemos superar nuestras inseguridades y convertirnos en instrumentos de cambio, incluso cuando el camino parece incierto. Así como Moisés aceptó finalmente su llamado, también nosotros podemos aprender a confiar en que Dios siempre nos capacita para lo que nos pide hacer. Elías en el monte Horeb, un susurro en medio de la desesperación. La historia de Elías en el monte Horeb, relatada en el primer libro de los Reyes, nos ofrece una poderosa lección sobre cómo Dios nos habla en los momentos más oscuros. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber demostrado el poder del único Dios verdadero, Elías huyó al desierto lleno de miedo y agotamiento. Su desesperación lo llevó a pedirle a Dios que le quitara la vida, sintiéndose completamente solo y derrotado. Sin embargo, incluso en su angustia, Dios no lo abandonó. En el monte Horeb, Dios le mostró a Elías que su presencia no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Este gesto profundo nos recuerda que, a menudo, buscamos respuestas en lo grandioso y espectacular, pero Dios elige hablar en lo simple y lo íntimo.
A través de este susurro, le dio a Elías no solo consuelo, sino también una nueva misión, mostrando que aún tenía propósito en su vida. En nuestra realidad, podemos relacionarnos con Elías cuando enfrentamos agotamiento físico, emocional o espiritual. Quizás sentimos que nuestros esfuerzos son inútiles o que nadie comprende nuestra carga. Un ejemplo sería el estrés prolongado en el trabajo o en nuestras relaciones, situaciones que nos llevan a sentirnos al borde de nuestras fuerzas. En esos momentos, buscar espacios de silencio y reflexión puede ayudarnos a escuchar ese susurro divino. Dedicar tiempo a la oración, desconectar de las distracciones y leer pasajes como el de Elías puede ser transformador. La experiencia de Elías nos enseña que Dios no solo nos consuela en nuestras batallas, sino que también nos renueva y nos impulsa hacia adelante. Su respuesta a nuestra desesperación no siempre es inmediata o evidente, pero siempre está cargada de amor y dirección. Al igual que Elías, podemos aprender a reconocer la voz de Dios en medio de nuestras tormentas y confiar en que Él nunca nos dejará sin guía ni propósito. Pedro caminando sobre el agua, una lección sobre la duda y la fe. La escena en la que Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, narrada en el Evangelio de Mateo, es un ejemplo impactante de cómo la fe puede desvanecerse ante el temor. En medio de la tormenta, los discípulos vieron a Jesús acercándose sobre el agua, y aunque inicialmente se llenaron de miedo, Pedro pidió una señal. «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua», dijo. Y con la invitación de Jesús, Pedro dio ese primer paso valiente fuera de la barca. Al principio, Pedro caminó con firmeza, confiando en Jesús. Sin embargo, al fijar su atención en el viento y las olas, su fe vaciló y comenzó a hundirse. En ese momento clamó: «Señor, sálvame». Y Jesús con prontitud extendió su mano y lo rescató. Esta experiencia nos enseña que cuando quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en las dificultades, nuestras dudas pueden dominarnos. Sin embargo, incluso en nuestras caídas, su gracia siempre está disponible para levantarnos. Esta historia tiene paralelos directos con nuestra vida diaria. A menudo enfrentamos desafíos que parecen imposibles: superar una pérdida, asumir un nuevo rol o tomar decisiones importantes. Un ejemplo práctico sería aprender a confiar en Dios cuando enfrentamos incertidumbre financiera o personal. En lugar de enfocarnos únicamente en los problemas, podemos cultivar nuestra fe recordando momentos pasados donde Dios nos sostuvo, o buscando apoyo en comunidades de fe que nos inspiren. El relato de Pedro nos muestra que la fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de caminar hacia Jesús a pesar de él. Incluso cuando fallamos o dudamos, siempre podemos clamar a Él, sabiendo que su mano está lista para rescatarnos. Este acto de caminar sobre el agua, aunque breve, es un recordatorio de que nuestra conexión con Dios es el ancla que nos sostiene, incluso cuando el mar de la vida se agita con fuerza. Sara y la risa de incredulidad. La historia de Sara, narrada en el libro del Génesis, nos muestra cómo incluso los más bendecidos por Dios pueden dudar de su promesa. Sara, esposa de Abraham, había esperado durante años el cumplimiento de una palabra que parecía imposible: concebir un hijo en su vejez. Cuando escuchó al Señor anunciar nuevamente que tendría un hijo, rió, no de alegría, sino de incredulidad. Su risa reflejaba la lucha interna entre la fe y la realidad de su avanzada edad. Dios, en lugar de reprenderla severamente, reafirmó su promesa con firmeza. ¿Hay algo imposible para Dios? A través de esta respuesta, el Señor no solo disipó la duda de Sara, sino que también fortaleció su fe. Tiempo después, dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, como un recordatorio de que Dios puede transformar incluso nuestra incredulidad en gozo. Este acontecimiento es una invitación a reflexionar sobre cómo Dios obra en nuestra vida, incluso cuando dudamos de su capacidad para cumplir su palabra. En nuestra vida cotidiana, las promesas de Dios a veces parecen imposibles. Quizás enfrentamos desafíos de salud, anhelos no cumplidos o metas que parecen inalcanzables. Un ejemplo sería alguien que ha orado por años por un cambio en su familia o un sueño profesional. En esos momentos, es importante recordar las palabras dirigidas a Sara: nada es imposible para Dios. Una práctica útil podría ser escribir un listado de las veces en que Dios ya ha respondido nuestras oraciones en el pasado, como un recordatorio tangible de su fidelidad. La historia de Sara nos enseña que la duda no limita a Dios, pero sí puede limitar nuestra percepción de su poder.
Cuando somos honestos con nuestras emociones y llevamos nuestras preguntas a Él, su respuesta no solo reafirma su amor, sino que nos fortalece para seguir adelante. Así como Sara pasó de la risa de incredulidad a la risa de alegría, nosotros también podemos experimentar el cumplimiento de sus promesas en los momentos menos esperados. Juan el Bautista. La duda en medio del sufrimiento. Juan el Bautista, conocido por su fe inquebrantable y su misión como precursor del Mesías, enfrentó un momento de duda profunda mientras estaba en prisión. Aquel hombre que había proclamado con seguridad: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», envió a sus discípulos a preguntar a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?». Esta pregunta, aparentemente desconcertante, nos revela la humanidad de Juan y cómo el sufrimiento puede debilitar incluso a los más firmes en la fe. Jesús, en lugar de reprenderlo, respondió con palabras llenas de compasión y certeza: «Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio». Con esto, Jesús no solo confirmó su identidad, sino que también reconfortó a Juan recordándole el cumplimiento de las profecías. Esta respuesta nos enseña que en medio de nuestras dudas, Dios siempre provee señales claras de su obra en nuestras vidas. Las dudas pueden surgir en momentos de sufrimiento o aislamiento, tal como le sucedió a Juan. En nuestras vidas, podríamos enfrentarlas al atravesar enfermedades, pérdidas o situaciones que parecen no tener solución. Un ejemplo práctico sería alguien que lucha con una enfermedad crónica y comienza a cuestionar el propósito detrás de su dolor. En estos casos, es importante buscar la verdad en las promesas de Dios a través de la lectura de su palabra, la oración constante y el apoyo de una comunidad que nos ayude a recordar su fidelidad. La experiencia de Juan nos recuerda que la duda no es incompatible con la fe. Al llevar nuestras inquietudes a Dios, como lo hizo Juan, encontramos respuestas que no solo fortalecen nuestra confianza, sino que también nos permiten ver su mano obrando en medio de nuestras dificultades. Así como Jesús envió una respuesta tranquilizadora a Juan, también Él habla a nuestros corazones en los momentos de mayor incertidumbre, asegurándonos que su propósito sigue intacto. El pueblo de Israel en el desierto. Dudar de la provisión de Dios. La travesía del pueblo de Israel por el desierto, narrada en el libro del Éxodo, es una de las historias más emblemáticas de la Biblia sobre la lucha con la fe y la duda. A pesar de haber sido testigos de milagros impresionantes como la apertura del Mar Rojo, el pueblo constantemente cuestionaba si Dios realmente los estaba cuidando. Sus quejas comenzaron con la falta de agua y comida, clamando: «¿Nos has traído aquí para morir de hambre y sed?». Estos momentos de duda reflejan cuán frágil puede ser nuestra confianza en medio de la adversidad. Dios, en su paciencia infinita, respondió a estas inquietudes proveyéndoles maná del cielo y agua de una roca. Estas provisiones sobrenaturales no solo satisfacían sus necesidades físicas, sino que también eran un recordatorio constante de su presencia y fidelidad. Sin embargo, el pueblo seguía oscilando entre la fe y la incredulidad, demostrando que los milagros visibles no siempre garantizan una fe sólida. Este patrón nos invita a reflexionar sobre nuestra tendencia a olvidar las bendiciones pasadas cuando enfrentamos nuevos desafíos. En nuestra vida moderna, este relato encuentra eco en cómo reaccionamos ante situaciones de incertidumbre, como la pérdida de un empleo, problemas financieros o relaciones difíciles. Es fácil dudar de la provisión de Dios cuando las circunstancias parecen desesperadas. Un ejemplo práctico sería mantener un registro de gratitud, anotando cada día cómo Dios ha respondido a nuestras necesidades, incluso en los momentos más oscuros. Este ejercicio nos ayuda a recordar su fidelidad y a renovar nuestra confianza. La experiencia del pueblo de Israel en el desierto nos enseña que la provisión de Dios no depende de nuestras acciones o de nuestra fe perfecta, sino de su amor y gracia. Cuando aprendemos a confiar en Él, incluso en medio de nuestras dudas, descubrimos que su provisión siempre llega a tiempo, aunque no de la forma que esperábamos. Esta lección es un recordatorio de que, al igual que Israel, debemos aprender a caminar por fe y no por vista, confiando en que Dios nunca nos abandonará. El mensaje en el Salmo 73. Cuando las dudas sobre la justicia de Dios nos invaden, el Salmo 73, escrito por Asaf,
refleja una lucha interna que muchos de nosotros hemos experimentado. Cuestionar la justicia de Dios al observar el aparente éxito de los malvados. Asaf, al ver cómo los impíos prosperaban mientras los justos enfrentaban dificultades, expresó su frustración y confusión. ¿De qué sirve mantener el corazón puro si los arrogantes parecen disfrutar de todo sin consecuencias? Estas palabras honestas muestran que incluso los más cercanos a Dios pueden verse tentados a dudar de su justicia. Sin embargo, el momento de claridad llegó cuando Asaf entró en el santuario de Dios. Allí comprendió el destino final de los malvados y la perspectiva eterna del plan divino. Al recordar que Dios está con él en todo momento y que su justicia trasciende la vida terrenal, Asaf experimentó un cambio de corazón. Declaró: «A pesar de todo, yo siempre estoy contigo, tú me tomas de la mano derecha». Este pasaje nos invita a buscar respuestas en la presencia de Dios, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen contradictorias. En la vida cotidiana es común sentirnos como Asaf cuando enfrentamos injusticias. Una promoción laboral que no llega, un esfuerzo no reconocido o la sensación de que el mal prevalece. Un ejercicio práctico es dedicar tiempo a la meditación en pasajes bíblicos como este salmo, pidiendo a Dios que nos dé su perspectiva eterna. También podemos involucrarnos en actos de justicia y bondad, recordando que nuestra fidelidad no depende de lo que vemos, sino de en quién confiamos. El Salmo 73 nos recuerda que nuestras dudas no son un obstáculo para acercarnos a Dios, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Él. Al llevar nuestras inquietudes al Señor y buscar su guía, encontramos no solo respuestas, sino también paz para nuestras almas. Como Asaf, podemos salir de nuestros momentos de confusión con una fe renovada, seguros de que Dios siempre obra para el bien de quienes le aman, incluso cuando no entendemos su plan de inmediato. La duda de Zacarías sobre el nacimiento de su hijo, la historia de Zacarías, narrada en el Evangelio de Lucas, es un relato profundo sobre cómo nuestras dudas pueden coexistir con nuestra fe, y cómo Dios actúa incluso cuando cuestionamos su plan. Zacarías, un sacerdote justo que había servido a Dios durante muchos años, recibió la inesperada visita del ángel Gabriel, quien le anunció que tendría un hijo, Juan, a pesar de la avanzada edad suya y de su esposa, Isabel. Sin embargo, la respuesta de Zacarías fue de incredulidad. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy viejo, y mi esposa también es de edad avanzada. La reacción de Zacarías no fue castigada con dureza, sino que Dios usó su duda para enseñarle una lección de fe. Como señal, quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo, un tiempo de silencio que probablemente le permitió reflexionar sobre el poder y la fidelidad de Dios. Finalmente, cuando Zacarías recuperó el habla al confirmar el nombre de su hijo, proclamó un canto de alabanza que testifica el cumplimiento de la promesa divina. Este evento nos muestra que, incluso en nuestra incredulidad, Dios sigue trabajando para llevar a cabo su propósito. La historia de Zacarías resuena con nuestras propias experiencias cuando enfrentamos promesas de Dios que parecen imposibles o tardías. Tal vez estamos esperando respuestas a oraciones que hemos hecho durante años, como una restauración familiar, una oportunidad profesional o una sanidad. En esos momentos podemos encontrar consuelo al recordar que el tiempo de Dios es perfecto. Un ejemplo práctico es hacer una lista de las promesas que encontramos en la Escritura y meditar en ellas regularmente, permitiendo que alimenten nuestra confianza. Zacarías nos enseña que las dudas no descalifican nuestra fe, sino que pueden ser oportunidades para experimentar la gracia de Dios de maneras más profundas. Su historia nos recuerda que, aunque a veces cuestionemos el cómo, el cuándo o el por qué, Dios siempre cumple lo que ha prometido. Al igual que Zacarías, podemos aprender a confiar en su palabra, sabiendo que Él siempre tiene el control, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. El mensaje de esperanza a los discípulos de Emaús. El relato de los discípulos de Emaús, descrito en el Evangelio de Lucas, nos ofrece una conmovedora lección sobre cómo Jesús se acerca a nosotros en nuestros momentos de duda y desánimo. Dos discípulos caminaban hacia la aldea de Emaús después de la crucifixión de Jesús, llenos de tristeza y confusión. Habían escuchado rumores sobre la resurrección, pero sus corazones estaban tan cargados de decepción que no podían creerlo plenamente. En ese contexto, Jesús mismo se unió a ellos, aunque no lo reconocieron de inmediato. Durante el camino, Jesús escuchó pacientemente sus preocupaciones
Y luego, comenzó a explicarles las Escrituras, mostrando cómo todo lo ocurrido había sido parte del plan divino. Al llegar a su destino, Jesús aceptó quedarse con ellos, y al partir el pan, sus ojos se abrieron y finalmente lo reconocieron. Este momento transformó su tristeza en alegría y su duda en certeza. Salieron inmediatamente a compartir la noticia con los otros discípulos, convencidos de que Jesús estaba vivo y presente. Esta historia nos recuerda que en nuestros propios caminos de Emaús, cuando estamos desanimados o llenos de incertidumbre, Jesús está más cerca de lo que pensamos. Puede manifestarse a través de su palabra, en conversaciones significativas o en momentos de reflexión que iluminan nuestras circunstancias. Un ejemplo práctico es dedicar tiempo a estudiar las Escrituras, buscando conexiones entre los pasajes y nuestra vida actual, permitiendo que Dios nos hable a través de ellas. El encuentro en Emaús es un recordatorio de que nuestras dudas no son el final de la historia. Jesús siempre está dispuesto a caminar con nosotros, a revelarse en medio de nuestras preguntas y a renovar nuestra fe. Así como los discípulos sintieron arder sus corazones mientras Jesús hablaba, nosotros también podemos experimentar ese fuego interno cuando permitimos que su verdad transforme nuestras dudas en una esperanza viva. Pablo y su lucha con la duda en medio de tribulaciones. El apóstol Pablo, uno de los pilares de la fe cristiana, no estuvo exento de luchas internas y momentos de duda. En su segunda carta a los Corintios, Pablo confesó sus tribulaciones y debilidades, incluyendo un aguijón en la carne que le causaba sufrimiento. Aunque pidió repetidamente a Dios que se lo quitara, la respuesta que recibió fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras no solo lo sostuvieron, sino que lo ayudaron a comprender que incluso en su fragilidad, Dios estaba obrando. Pablo llegó a abrazar su situación, declarando que se gloriaba en sus debilidades porque ellas permitían que el poder de Cristo descansara sobre él. Este cambio de perspectiva es un ejemplo de cómo Dios transforma nuestras dudas y sufrimientos en herramientas para manifestar su gloria. Para Pablo, las tribulaciones no eran un obstáculo, sino un camino hacia una mayor dependencia de Dios. Este enfoque nos enseña que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer insuperables, siempre hay un propósito divino detrás de ellas. En nuestra vida enfrentamos momentos similares, ya sea a través de enfermedades, conflictos familiares o incertidumbres laborales. Cuando estas situaciones nos llevan a cuestionar nuestras capacidades o incluso el propósito de Dios, podemos recordar el ejemplo de Pablo. Una práctica útil es meditar en pasajes como este y reflexionar sobre cómo nuestras propias debilidades pueden ser usadas por Dios para impactar a otros. También podemos encontrar consuelo al compartir nuestras luchas con una comunidad que nos apoye y nos anime a seguir adelante. La historia de Pablo nos muestra que la duda no es el final del camino, sino una oportunidad para redescubrir la gracia de Dios. Su vida es un testimonio de que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, podemos encontrar esperanza y fortaleza en Cristo. Al igual que Pablo, podemos aprender a confiar en que el poder de Dios siempre será suficiente, sin importar lo que enfrentemos. Habacuc y las preguntas difíciles. Dialogar con Dios en momentos de duda. El profeta Habacuc, conocido por su diálogo honesto con Dios, nos ofrece una lección valiosa sobre cómo enfrentar las preguntas más difíciles de la vida. En su libro, Habacuc no temió expresar su frustración ante las injusticias que observaba. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Por qué permites que la maldad prevalezca? Estas preguntas, cargadas de sinceridad, reflejan la angustia de un hombre que deseaba entender el plan divino en medio del caos. La respuesta de Dios no fue inmediata ni sencilla. Le mostró a Habacuc que los problemas que enfrentaba no eran ignorados, sino parte de un propósito mayor que se cumpliría en su tiempo perfecto. Dios le dijo: «El justo vivirá por su fe». Una declaración que invitaba a Habacuc a confiar, incluso cuando no podía ver la solución. Al final, el profeta respondió con una oración de alabanza, reconociendo que, aunque las circunstancias fueran difíciles, su confianza en Dios permanecería inquebrantable. En nuestras propias vidas, enfrentamos preguntas similares cuando vemos injusticias o sufrimos pérdidas inexplicables. Nos preguntamos por qué ocurren estas cosas y dónde está Dios en medio de ellas. Un ejemplo práctico sería dedicar tiempo a escribir nuestras inquietudes en un diario de oración, tal como lo hizo Habacuc, abriendo un espacio para el diálogo sincero con Dios.
También podemos buscar consuelo en las Escrituras, especialmente en pasajes que nos recuerdan su soberanía y su amor. Habacuc nos enseña que cuestionar no es un acto de rebeldía, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. Al llevar nuestras preguntas a Él con humildad, encontramos no solo respuestas, sino también la paz que proviene de saber que su plan es más grande de lo que podemos entender. Este ejemplo nos inspira a confiar, incluso cuando todo parece oscuro, y a vivir por fe, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cómo las dudas pueden ser un camino hacia una fe más fuerte? Las dudas, aunque incómodas, tienen el potencial de convertirse en herramientas poderosas para el crecimiento espiritual. A menudo pensamos que dudar es una señal de debilidad, pero en realidad es una oportunidad para profundizar nuestra fe. Al enfrentar preguntas difíciles o incertidumbres, somos desafiados a buscar respuestas en Dios, y este proceso nos lleva a un entendimiento más sólido de su carácter y su propósito. Las dudas, entonces, no son barreras, sino puentes hacia una relación más cercana con Él. Cuando analizamos las Escrituras, vemos que los grandes hombres y mujeres de fe, como Abraham, Moisés y los discípulos, enfrentaron momentos de incertidumbre. Estos episodios no los alejaron de Dios, sino que los llevaron a experimentar su poder y fidelidad de maneras transformadoras. En nuestras vidas, las dudas pueden surgir en momentos de transición o dificultad, como al tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos inesperados. Es en esos momentos cuando debemos recordar que no estamos solos. Dios está siempre dispuesto a guiarnos si acudimos a Él con sinceridad. Un paso práctico para convertir nuestras dudas en crecimiento es buscar activamente la verdad. Esto puede incluir estudiar las Escrituras, leer libros de autores cristianos que exploren temas relacionados con la fe, o conversar con mentores espirituales que puedan ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. También es útil dedicar tiempo a la oración, no solo para pedir respuestas, sino para expresar nuestras inquietudes y abrirnos a la guía de Dios. Este enfoque no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite ver cómo Dios obra incluso en medio de nuestras incertidumbres. Si este mensaje resonó contigo, no dejes que quede aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo y creciendo en tu camino de fe. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar estas verdades. Recuerda, el Señor siempre está trabajando, incluso en tus dudas. Y juntos podemos descubrir su obra en nuestras vidas. Te espero en el próximo video para seguir explorando estos temas que transforman corazones.